Buenas tardes a todos. Soy Sofía Davio, agregada de Cooperación Universitaria y Científica de la Embajada de Francia. Un saludo muy especial a todos, estimados profesores, estimados estudiantes de diferentes universidades del país, estimados investigadores, estimados colegas de las alianzas francesas de Chile, estimados miembros del Ministerio del MINREL, de la ANIL, del Ministerio de la Ciencia. Bienvenidos a todos. Agradecemos mucho su presencia, en particular la del señor embajador de Francia, Roland Dubertrand, del consejero cultural Christian Estrade, de las directoras del Servicio de Comunicación del Instituto Francés de Chile, Safia Tarif, y del INRIA, Fernanda Wilches, a quien agradezco especialmente por la organización de este evento. Me agrada dar inicio hoy a un nuevo ciclo de conferencias online del Instituto Francés. Al igual que muchos establecimientos, la pandemia nos obligó a reinventarnos. Esas conferencias tienen principalmente dos propósitos: seguir con los debates que solíamos hacer en torno a temas que están en el centro de nuestra cooperación en Chile, temas como las desigualdades, la reforma constitucional, la inteligencia artificial, y en segundo lugar, dar a conocer proyectos de investigación que ocupan un lugar central en nuestra cooperación con Chile. Justamente no es una casualidad si hoy en día empezamos nuestra primera conferencia invitando a la directora de INRIA Chile, Nayat Sánchez, INRIA siendo un aliado muy importante que apoyamos desde sus inicios. INRIA Chile, creado en 2012, es el primer centro del Instituto de Investigación en Ciencias Digitales fuera del país. Promueve la excelencia científica, la transferencia de tecnología para maximizar su impacto en otras disciplinas como la salud, el medio ambiente, la astronomía. Hay un proyecto muy importante en Chile con ALMA. INRIA trabaja en estrecha colaboración con académicos, con empresas locales, para enfrentar los desafíos de la transformación digital chilena. Cuenta con el apoyo de Corfo a través de su programa de atracción de centros de excelencia para la competitividad. En el campo de la inteligencia artificial es un eje estratégico para la cooperación bilateral entre Francia y Chile, tal como lo declaró la hoja de ruta presidencial de 2018, firmada por ambos presidentes. En materia de inteligencia artificial para la salud, INRIA ha desarrollado muchas aplicaciones, 30 desde el inicio de la pandemia, para contribuir a la lucha ciudadana contra el COVID-19, entre ellas seguramente la más conocida, llamada Stop COVID. Después, obviamente, en la conferencia, Nayat Sánchez las va a describir con mucho más detalles. Me agrada mucho entonces recibir hoy a Nayat Sánchez Pi, a quien quiero presentar brevemente. Después de un magíster en Ciencias de la Informática, de un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, Nayat hizo un postdoctorado en la Universidad Fluminense y fue directora de investigación del Instituto de Filosofía y Teoría de la Ciencia de Río de Janeiro. Desde el 2015 hasta el 2018 fue profesora experta en inteligencia artificial, interacción hombre-máquina en la Universidad de Río de Janeiro. Participó en el desarrollo de numerosas aplicaciones en varios proyectos con contrapartes industriales importantes de alto nivel, entre ellos un proyecto con Paris-Saclay a través de INRIA Francia. Nayat Sánchez fue premiada por la beca ProCiencia y obtuvo una cátedra Joven Investigador del Estado de Río de Janeiro. Desde finales del 2018, Nayat Sánchez Pi es la directora de INRIA Chile y estamos muy honrados de poderla escuchar hoy. Vamos a ver que como consecuencia de la pandemia, el equipo de INRIA Chile ha desarrollado varias aplicaciones y plataformas digitales, entre ellas una creada por el equipo de INRIA Chile llamada Risotto,
un nombre bien encontrado y fácil de memorizar. Nayat Sánchez nos presentará a continuación esos proyectos y destacará también su aplicabilidad, su disponibilidad para los ciudadanos chilenos en la lucha contra el COVID-19. Preciso que su presentación va a durar media hora y después abriremos obviamente un espacio para las preguntas del público. Les preciso que podrán formular sus preguntas a partir de las 18:30 por el chat. Safia Tari recibirá las preguntas que ella misma formulará a nuestra expositora. Por supuesto, no tendremos tiempo para responder todas sus preguntas y de antemano les pedimos su comprensión. Nuevamente, muchas gracias a todos y dejo la palabra a Nayat Sánchez. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, Sofía, por esta gran introducción y presentación. Les agradezco a todos la presencia, en particular al señor embajador de Francia, Rolando Bertrand, también al director del Instituto Francés, Christian Estrade, y les agradezco a todos, o sea, a Sofía, a todo el equipo del Instituto Francés, que están presentes y que han apoyado también a la realización de este seminario. Agradezco entonces también la presencia de todos los profesores, estudiantes, investigadores, también colegas que puedan estar presentes también en esta presentación. Entonces, bueno, voy a aprovechar para compartir mi presentación con los siguientes slides. Vamos a... ¿Están viendo mi pantalla? Ok. Ok, bueno, pues esto, pues muchas gracias entonces. Entonces voy a proceder para contarles un poco, vamos a conversar un poco primero de la inteligencia artificial. Voy a aprovechar para, sabiendo, bueno, desconociendo probablemente toda la lista de invitados y el grado de experiencia que tienen y de familiaridad con estas tecnologías, voy a permitir hacer una introducción muy breve para dar paso entonces a la presentación que tiene que ver más con la aplicación propiamente de la inteligencia artificial en salud y en particular contra la lucha contra la COVID. Entonces, bueno, quería empezar colocando pues como motivación justamente este gran dilema, ¿no?, en que vivimos hoy en una sociedad que está conectada, estamos completamente conectados, que está produciendo y transmitiendo entonces datos e información a tasas cada vez más altas. Por ejemplo, esta gráfica nos muestra cuánta información se produce y se intercambia en un minuto. Esta gráfica es bastante ilustrativa y esto sucede, justamente esa es la gráfica que representa estos números que suceden en un minuto, por ejemplo, y está contabilizado el año pasado. ¿Ya? Probablemente si hacemos la gráfica a día de hoy, estos números crecerán. Fíjense que entonces casi $1 millón estadounidenses se gastan en los mercados en líneas en cada minuto. Casi 700.000 horas de contenido de Netflix, por ejemplo, se transmiten por minuto. Cada minuto también se realizan 38 millones de consultas de búsquedas en Google, lo que parece 38 millones de consultas. Entonces, los números realmente están aumentando y no voy a hablar de la cantidad de datos que probablemente también adicional se generará. Pero sin embargo, sí que es muy interesante cuando ponemos en el mismo contexto
todos estos números porque realmente podemos ver cuáles son en el fondo pues las compañías, las empresas que requieren más inversión en el fondo para manejar estas gran cantidades de datos, ya sea reuniendo tal cantidad de información o redistribuyendo. Y entonces esto nos lleva también al dilema de que justamente este dilema entre la cantidad de personas y la población mundial que existe hoy y la cantidad de dispositivos conectados. O sea, se estima, y esta es una estimación que hizo pues una empresa de tecnología el año 2011, que en 2020 probablemente por persona íbamos a tener en posesión una media de 6 dispositivos por persona. Y esto es casi una realidad. Casi todos tenemos hoy pues un celular, tenemos un ordenador portátil, tenemos un iPad, tenemos un dispositivo, tenemos un ordenador de mesa. Bueno, se están acercando los números y justamente la previsión es que esto continúe aumentando. Y esto claramente, esta relación de crecimiento exponencial, todo viene a dar lugar a un nuevo paradigma, que es el que se conoce como Internet del todo. Internet del todo, donde las personas, donde las cosas, donde los datos, donde los procesos ocurren y se relacionan de una manera también sinérgica, ¿ya? No tiene sentido pensar a las personas por separado, a las cosas por separado que están capturando los datos y a los datos por separado. Hay que verlo todo esto de manera integrada. Entonces esto también nos lleva a repensar entonces el dilema del aumento de los datos, ¿no? De los datos y los datos que también nacen ya en sí digitales, los datos que se originan como datos digitales, que en vez de convertirse o digitalizarse, ya nacen y solo hay que ver, por ejemplo, pues los propios registros médicos electrónicos digitales, los propios registros que salen de dispositivos médicos que son implantados y las tecnologías estas de diagnóstico por imagen que nos refuerzan también esta idea. Y estas fuentes de datos claramente son fuentes de datos que están heterogéneas, que están distribuidas y que tienen grandes dificultades de ser procesadas, datos que están en documentos, datos que están publicados en la web, en archivos, en diferentes repositorios con diferentes contextos, en las redes sociales realmente, y que hacen de eso también una complejidad también en el procesamiento de todos estos datos. Y por otro lado, también hay algo importante que tiene que ver con la gran disponibilidad que existe a día de hoy de datos en repositorios que son open source. Y tenemos el caso de la medicina, como es el caso que estamos tratando hoy, el ejemplo que les traigo, aquí justamente con la cantidad de registros y repositorios de datos de investigación, por ejemplo, en salud, desde el año 2016 que se han liberado o sea, de manera libre, en open source, para que puedan ser usados para fomentar en el fondo la investigación. Y esto es solo en salud, hay muchísimas también aplicaciones en otras áreas. Y probablemente aquí también esto está avalado por justamente el avance en las tecnologías para también la captura de todos estos datos y también la captura de la interacción de nosotros como usuarios con estos dispositivos. Y aquí tenemos estos paradigmas de Internet de las cosas, que se soportan también sobre la base de los propios teléfonos inteligentes que usamos, de los relojes inteligentes, de los dispositivos que usamos para hacer un track de nuestro comportamiento cuando estamos haciendo ejercicios, de los asistentes inteligentes al final, ¿vale? Y esto, bueno, pero aquí se habla el gran dilema, si todo está en los datos, ¿no? Entonces, realmente tener muchos datos es suficiente. ¿Es esto suficiente? Es clara que la respuesta es no. Y realmente la pregunta siguiente es cómo realmente podemos convertir estos datos en valor, ¿ya? Porque primeramente los datos son claves para permitirnos tomar una decisión, para hacer mejores modelos, y estamos acostumbrados y recientemente estamos escuchándolo mucho en las noticias, bueno, todas estas palabras, ¿no? De big data, de datos malos, de datos faltantes, de datos sesgados, de datos que son manipulados, de datos que no son representativos, de datos que son conflictuantes, pero al final tenemos todo esto de datos por todos lados, ¿no? Y entonces realmente hay que hacerle sentido a estos datos. Entonces, para esto es que entonces voy a introducir aquí la inteligencia artificial, porque justamente la inteligencia artificial es la ciencia de hacer, y esto es la definición que más a mí me gusta. Hay muchas definiciones de inteligencia artificial. La que siempre uso es esta, porque creo que es un poco la más precisa y la que representa un poco mejor lo que quiero transmitir en el resto de la charla, ¿no? Y es que realmente la ciencia de hacer que las máquinas hagan las cosas como que requerirían inteligencia como si fueran hechas por humanos. Y esta fue una definición de
Minsky, que puede ser relacionado como uno de los padres de la inteligencia artificial. Desafortunadamente murió hace pocos años. Y por otro lado, claro, aquí se abre la pregunta de, bueno, ¿hacia dónde estas máquinas y hacia dónde estas máquinas? O sea, ¿qué significa la inteligencia? Y ahí podemos estar debatiendo probablemente sobre qué significa inteligencia, pero cuando siempre me hacen esta pregunta de si las máquinas en el fondo van a poder tomar un rol representativo con relación a los humanos, siempre recuerdo a este gran científico de la ciencia de la computación, Dijkstra, que le hicieron la misma pregunta. Y entonces él respondió que la pregunta de si una computadora puede pensar no es realmente más interesante que la pregunta de si un submarino puede nadar. Y la respuesta es claro que no. ¿Ya? Entonces estamos lejos y probablemente ahí hay varias definiciones de la inteligencia artificial y varios grados de la inteligencia artificial que vale la pena de alguna manera colocar, ¿ya? Porque ahí estamos en un punto, en el punto que estamos hoy, justamente en la cronología, es el punto donde conocemos la inteligencia artificial que llamamos débil. Es la inteligencia artificial que ejecuta tareas específicas. Todos cuando usamos el Waze, por ejemplo, del teléfono, estamos usando una inteligencia artificial. Cuando usamos Alexa, por ejemplo, cuando usamos al Siri del teléfono, estamos usando una tarea, una inteligencia artificial débil, que llamamos débil porque en el fondo lo que hace es ejecutar algunas tareas específicas que ya están enfocadas en el fondo, pero que no tienen capacidad de autoexpandir su funcionalidad. O sea, han sido creadas para hacer una tarea en concreto y eso es lo que van a ejecutar. Estas implicaciones obviamente van a superar, o sea, las implicaciones que tienen este tipo de inteligencia artificial es que pueden superar a los humanos en funciones que son repetitivas y que nosotros en el fondo podríamos de alguna manera también delegar, por ejemplo, como es el caso de la conducción, ¿ya? Como es el caso de algún diagnóstico médico en el que también se puede apoyar, o sea, porque un médico no tiene la gran capacidad de procesar muchísima información en tiempo real cuando está dando un diagnóstico, o por ejemplo el propio asesoramiento financiero. Entonces, este es el punto en donde estamos de la inteligencia artificial. Luego la inteligencia artificial tiene otras ramas, que son otras aproximaciones que todavía están en la cronología bastante más alejada, que son la inteligencia artificial general y la superinteligencia. O sea, cuando está todo ese debate sobre la inteligencia artificial con relación a cómo nos va de alguna manera a sustituir, a competir, a eliminar trabajos, etcétera. Bueno, estamos lejos primero de que eso suceda, y si queremos que eso suceda, justamente son en aquellas reacciones repetitivas en las que podemos nosotros delegar y justamente empezar nosotros y dedicar nuestro tiempo a hacer cosas más útiles y más relevantes, digamos, ¿no? Entonces la inteligencia artificial general es la inteligencia artificial donde se realizan tareas más amplias, donde se razona, donde la inteligencia artificial puede mejorar las capacidades equiparables justamente a las de los seres humanos, ¿no? Entonces esto de alguna manera va esta inteligencia artificial a competir con los humanos en todos los ámbitos, como por ejemplo quizás obtener títulos universitarios, no sabemos, o convencer a humanos, por ejemplo, de que también son humanos, ¿no? Entonces, este tipo estamos lejos, o sea, hablamos de 2040 y esto no sabemos exactamente, o sea, pues este muñequito aquí justamente porque no sabemos, 2040 parece bastante cercano para que esto suceda. Y luego está la gran superinteligencia, que es un poco esta que es bastante asociada con, bueno, estas imágenes Terminator, digamos, ¿no? Que es la inteligencia que sí va a venir a superar a los humanos, que va a alcanzar objetivos sociales y que en el fondo va a ser una amenaza para nosotros como raza humana, ¿vale? Entonces, esto era un poco para definir cronológicamente justamente dónde estamos. Y estamos hoy aquí también en esta inteligencia artificial, digamos, débil, hacia un camino de mejorar la inteligencia artificial, justamente porque han sucedido cosas habilitantes para que la inteligencia artificial se pueda manifestar de una buena manera. Primero, que existen mejores modelos, ¿no? Mejores modelos, mejores hardware y mejores también conjuntos de datos. Y esto es súper importante. Y cuando hablo de mejores modelos, estoy hablando, por ejemplo, de un subconjunto de la inteligencia artificial o métodos de inteligencia artificial, como por ejemplo el aprendizaje automático, que se basa en modelar procesos cognitivos en particular, sobre experiencias previas, o sea, sobre los datos, ¿no? O sea, aprenden en el fondo estos modelos sobre los datos, o sea, y no de conocimientos a priori, ¿no? Esto tuvo importantes progresos durante los últimos años.
Por otro lado, tenemos el caso del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo también, que es justamente lo que viene, o sea, el aprendizaje profundo, tanto también como muchos métodos de la inteligencia artificial, son métodos que se basan o están inspirados en la naturaleza. Y justamente los métodos de aprendizaje profundo se inspiran en el fondo en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y en el funcionamiento de nuestro cerebro, o sea, en los métodos de aprendizaje profundo no son más que unas redes, o están basadas, nosotros las llamamos como redes neuronales, o sea, profundas, ¿no? Justamente porque se reflejan una serie de aprendizajes, digamos, o asociaciones que se hacen en capas intermedias, que son las que están representadas aquí en el color moradito. Entonces, podríamos decir de que este tipo de modelos y el avance en este tipo, en el estado del arte también de la inteligencia artificial y llegar hasta estos modelos ha permitido en el fondo que nosotros podríamos verla como habilitante, porque la tecnología de aprendizaje profundo o deep learning aprende, en el fondo, estos métodos aprenden de cualquier relación compleja, en el fondo, observando los datos. Y lo que hace el aprendizaje profundo es que convierte, digamos, el espacio de datos, o lo desdobla, o lo simplifica, para que el problema sea de alguna manera manejable, ahí donde la solución también es más simple. Por otro lado, tenemos el aprendizaje por refuerzo, o sea, el aprendizaje, esto de aprender interactuando con el entorno, justamente cuando hacemos nosotros, cuando somos niños y aprendemos a caminar, ¿no? Que justamente es esto lo que hacemos. Por esto hablo de que son técnicas y métodos que se basan en el fondo, que están inspirados en la naturaleza. Y luego tenemos algo, pues también aquí súper importante, que tiene que ver con, y esto es un poco un reflejo, ¿no? Una aplicación, o sea, justamente de la inteligencia artificial y de estos métodos también avanzados. En este caso, por ejemplo, y de los métodos aquí son las redes adversas generativas, que pueden aprender, por ejemplo, a crear nuevos objetos, en particular en este caso del arte, a crear nuevas obras, por ejemplo, observando también conjuntos de datos de entrenamiento, o sea, obras similares, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, un artista entrenó diversas redes de este tipo, y cuando hablo redes, hablo de redes artificiales, y vendió, por ejemplo, el resultado, como ven aquí, en una famosa galería de arte en Christie. Entonces, esto plantea realmente una gran pregunta, ¿no? Que realmente qué cosa es el arte, realmente el trabajo o el proceso de realizar, de creación de esta obra, o es realmente la emoción que esa obra crea en nosotros, ¿no? Entonces, claramente alguien tomó este segundo enfoque y pagó $400,000 por este arte, digamos, artificial, ¿no? Y entonces, pero bueno, todas las noticias no son buenas noticias, y está claro que hay desafíos de la inteligencia artificial. El desarrollo de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, tiene un importante también impacto ético, ¿vale? Y el impacto ético y el desafío ético no son más que nuestros propios desafíos, sabiendo que los métodos de inteligencia artificial y métodos de estos de aprendizaje automático en el fondo aprenden basado en los datos, de manera que van a representar y solo van a estar amplificados por la propia capacidad de amplificarlo a estas grandes capacidades de datos, pero solo van a amplificar los propios sesgos que nosotros tenemos como seres humanos. Y les voy a colocar aquí un ejemplo, justamente porque Amazon desde hace un tiempo está repetidamente en las noticias, justamente por esto, y justamente por crear primero un filtro de recursos humanos que usaba algoritmos de inteligencia artificial, que se demostró que estaba sesgado, por ejemplo, contra las mujeres en el proceso de contratación. Y luego, más recientemente, también se descubrió que existía también dentro de la propia empresa pues un algoritmo que podía también despedir a los trabajadores automáticamente, por lo menos tomar la decisión, ¿ya? Sin ninguna intervención humana. Entonces está claro que esto es solo pues un ejemplo, y que estos desafíos éticos son importantes en cada uno de las áreas de impacto, como pueden ser, por ejemplo, también la salud. O sea, ya que estos métodos, desde que tengamos buenos datos, los métodos claramente estarán, por lo menos este tipo de métodos que aprenden de datos, serán tan buenos como los datos sobre los que aprenden, ¿cierto? Entonces, bueno, solo hacer una pequeña introducción sobre esto de la inteligencia artificial en India y en Francia, y por qué estamos hablando de esto aquí, sin que me tome mucho tiempo. Bueno, en INRIA tenemos más de 160 equipos de investigación, de 200 que trabajan en inteligencia artificial. INRIA además participó en la creación de la estrategia de inteligencia artificial para Francia, y además hoy es el coordinador del Plan Nacional en la parte de investigación de inteligencia artificial. De los
4 institutos de investigación de inteligencia artificial que fueron creados a partir del programa nacional. 3 de estos institutos, el de París, Côte d'Azur y Grenoble, son coordinados hoy también por INRIA. Y esta política es una política que justamente tiene mucho de esto, digamos, tiene 7 principios, pero está muy enfocada justamente en todos estos impactos negativos, justamente en eliminar estas cajas negras de la inteligencia artificial, en hacer una inteligencia artificial que sea explicable, que sea ética, que permita la igualdad, la diversidad y que también, por otro lado, sea ecológica, tenga impactos positivos en la sociedad, en el trabajo, etc. ¿Vale? Entonces, esto es más o menos algo bastante general, hasta donde he conversado ahora, y quería comentarles entonces a partir de ahora un poco más en salud, justamente el impacto que tiene la inteligencia artificial en salud. Y justamente la inteligencia artificial se enfoca en 2 puntos, justamente donde estamos hoy, que es justamente cómo la inteligencia artificial viene a mejorar la gestión de salud de la población, y por otro lado a mejorar el funcionamiento de la operación, digamos, logística, hospitalaria, etcétera. Y esto está justamente en cada uno de estos ejes, en el manejo de cuidado crónico, en la entrega de cuidados, en el apoyo a decisiones clínicas, en el diagnóstico, en el apoyo también a un diagnóstico más preciso, en el triage, en el autocuidado, en la prevención, en el fondo y en el bienestar. Entonces, claramente hay acciones que tienen que venir para fortalecer la innovación, que es un poco el futuro de esto, ¿no? Entonces, en inteligencia artificial, en particular en salud, bueno, sabemos que desde los años 70 se viene aplicando inteligencia artificial en el área de la salud, y hay desarrollos claros de deep learning, o sea, de aprendizaje profundo, que han abierto las puertas a grandes problemas que eran intratables, por lo menos, por ejemplo, los de reconocimiento de imagen, a los que tienen que ver con radiología. O sea, hay algunos ejemplos, y bueno, hay muchísimos ejemplos de la inteligencia artificial en salud, justamente en el momento en el que estamos, ya en la cronología, que tienen que ver algunos, por ejemplo, con la detención de temprana del Alzheimer, usando, por ejemplo, la voz. O sea, justamente hay muchísimos algoritmos que aprenden a través de justamente el sonido de la voz de las personas a detectar tempranamente enfermedades como el Alzheimer. O, por ejemplo, haciendo la misma detección, por ejemplo, en enfermedades como el Parkinson, usando sensores que podemos tener, por ejemplo, en los teléfonos celulares o en los propios dispositivos, los dispositivos vestibles como los relojes inteligentes, etcétera, que tienen sensores que están embebidos, que son los acelerómetros y que nos permiten hacer detecciones tempranas de caídas, por ejemplo. O justamente asistentes que pueden venir a, digamos, a aumentar la capacidad de los médicos en el diagnóstico basado, por ejemplo, en imágenes, como puede ser en radiología, ¿vale? Esos son, de nuevo, algunos ejemplos que se vienen aplicando también hace años y que pero que son relevantes y que no dejan de colocarnos en una situación todo el tiempo aún de no adopción y por tanto relevante, ¿okay? Entonces, en INRIA, ¿dónde estamos justamente en la inteligencia artificial y la salud? O sea, nosotros actualmente tenemos, o sea, podemos decir que hay 6 dominios en los que en INRIA de alguna manera se trabaja en salud y donde todos estos grupos de investigación que nombrado antes, o que este número que he nombrado antes, pues se manejan. Primero en cancerología, en cardiología, en todas las ciencias y tecnologías digitales para la discapacidad y para la rehabilitación, para apoyar en la discapacidad y la rehabilitación, para, por ejemplo, en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas de neurodegenerativas, también en técnicas, tecnologías y software, que tenemos algunos también digitales para amplificar la capacidad de los cirujanos en actividades de cirugía, o justamente también en análisis de grandes cantidades de datos para la mejora, por ejemplo, en futuras rutas de detención. Y actualmente nosotros tenemos 16 equipos de IRRIA, por ejemplo, que trabajan en esto de la salud y la telemedicina, 14 que trabajan en esto del aprendizaje estadístico modelado, aprendizaje automático con aplicaciones concretas de datos médicos, 4 equipos que trabajan en visión computacional robótica con aplicaciones para medicina, pero también en salud en general, y luego 8 equipos que trabajan en privacidad, seguridad y criptografía, también aplicados a salud, sabiendo que este es un gran punto, un punto importante dentro de los riesgos que tenemos en salud. Entonces, ¿pero dónde estamos? O sea, esto es
todo antes de justamente esta pandemia, donde nos encontramos hoy, y cómo realmente la conversación de hoy tiene que ver justamente en cómo la tecnología y en particular la inteligencia artificial puede apoyar directamente hacia, digamos, la transición hacia una, digamos, nueva normalidad, si es que le podemos llamar así. Entonces, está claro que estamos todavía en un proceso de reacción, de un momento de reacción que ha tenido que ser también inmediato, que ha tenido que ser muy rápido. Hemos tenido que todos trasladarnos a trabajo remoto sin tener las condiciones completamente dadas. Y justamente estamos ahora mismo en intentar asimilar eso y ver cómo podemos pasar a un modelo o a una etapa justamente que es intermedia hacia la nueva normalidad, que es justamente cómo podemos operar de una manera segura. Y esto dígase que sería como en nuestro foco justamente hoy, ¿ya? Entonces, aquí tenemos también importante, un poco Sofía lo comentaba en su gran introducción que nos hizo, es justamente a inicios de la pandemia, en marzo, se creó una misión COVID dentro de INRIA, con varios, donde se han, ahora mismo, justamente para el apoyo no solo a la gestión y a la comprensión bastante de la pandemia, sino también a la comprensión epidemiológica del virus, para mejorar el tratamiento también sanitario de la crisis, para facilitar también, asegurar el desconfinamiento, para asimilar también, digamos, la ola masiva también de investigaciones que existen alrededor del coronavirus, ¿no? Y que esto pueda servir de alguna manera también a acelerar y amplificar también el proceso de investigación alrededor de la pandemia. Cómo disponibilizar, por ejemplo, recursos críticos en tiempo real, cómo tener esta visión, cómo reportar, por ejemplo, a familiares de pacientes que están también lejos, ¿no? Y que normalmente tienen que estar también aislados, o sea, el estado de salud, en un estado donde, en un momento de pandemia donde no existen muchos recursos para esto. Y también, por otro lado, cómo analizar, cuantificar, predecir, visualizar datos clínicos diarios en general y aprovechar también las tecnologías de la información para apoyar a las tecnologías, a las otras ciencias, ¿no? De la medicina, la epidemiología, etcétera, apoyar, por ejemplo, en otras metodologías conocidas, por ejemplo, el contact tracing. Entonces, INRIA ha creado y ha desarrollado ya más de 30 proyectos, ¿vale? Aquí tengo solo 7 nombres, ¿ok? Pero justamente son más de 30 proyectos que los pueden visitar en la web, y voy a hacer solo énfasis en 3 de ellos, ¿ok? En aras del tiempo, y lo que estamos aquí conversando para dar espacio para preguntas. El primero es IQVAM. IQVAM es un proyecto muy importante que además tiene un gran impacto en Francia, que es un sistema de monitoramiento en tiempo real y de visualización en tiempo real de las camas de cuidados intensivos, ¿ya? Y lo importante de este proyecto es que este proyecto se construyó en medio de la pandemia. O sea, justamente los sistemas que existen normalmente para controlar de manera centralizada, digamos, o gestionar de manera centralizada los recursos críticos de unidades de cuidados intensivos, normalmente no responden en una situación de emergencia, y este es el caso, esto es lo que ha sucedido en Francia. Entonces, ahí, o sea, INRIA de conjunto con varias universidades también en Francia, también apoyados por el INSERM y varios hospitales, se creó entonces el proyecto IQVAM, que está actualmente siendo usado en Francia, en más de 8 regiones, más de 100 hospitales, más de 270 doctores, que están facilitando la visualización en tiempo real de los recursos críticos, de manera que pueda mostrarse de una manera geolocalizada y a su vez permita la distribución de estos recursos. Este sistema funciona porque permite la toma de decisión también a las autoridades, permite la toma de decisión no solo a los médicos y a los propios hospitales de manera, digamos, aislada, sino también a las autoridades de manera también más centralizada de cómo distribuir los recursos, ¿ya? En el caso de IQVAM en Francia, se ha tratado de monitoreo de camas en particular. Nosotros aquí en INRIA Chile trajimos este proyecto y rápidamente lo adaptamos también al contexto chileno, donde está completamente disponible, y lo hemos incluso ampliado para que también consigan monitorear otro tipo de recursos críticos, por ejemplo, ventiladores, como también la capacidad y la disponibilidad, por ejemplo, de los laboratorios
en su capacidad de diagnóstico, etc. ¿Vale? Entonces, he puesto aquí Cubam Chile, digamos, con la banderita, justamente para independientemente de que es un proyecto desarrollado con recursos franceses, o sea, por INRIA, etcétera, en tiempo récord, ha sido disponibilizado en open source, justamente para que pueda ser utilizado y facilitado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el proyecto está listo para ser usado. Por otro lado, y este era lidiar con el problema de cómo la gestionamos en una situación de emergencia, digamos, la disponibilidad de recursos cuando no tenemos visión, ¿ya? No tenemos visión de qué sucede en el hospital de al lado y sobre todo con relación a las regiones, ¿no? Porque no tenemos información que está en tiempo real. La información normalmente se transmite una vez al día o dos, pero no es suficiente. Esa información puede estar desactualizada en un momento crítico como el que estamos viendo hoy, a los 10 minutos de haber sido informado. Entonces, la importancia de tener algo que en tiempo real lo muestre, bueno, es algo importante. Por otro lado, tenemos el gran problema, digamos, de cómo hacerle seguimiento a las personas en una situación de pandemia, ¿ya? Y aquí es algo importante porque el secreto de los países que han logrado de alguna manera controlar la pandemia, lo han hecho a través de acciones combinadas, de encuestas de salud por una parte, con la capacidad de justamente realizar pruebas sistemáticas. Entonces, estas encuestas en el fondo permiten evitar en el fondo el resurgimiento de la pandemia, y estas encuestas permiten saber en el fondo la relación que ha tenido pues un caso positivo con otros en el fondo. Entonces, por lo tanto, esto requiere de una gran reactividad, de algo que también es inmediato, para limitar el riesgo de que otras personas también sean infectadas, ¿no? Y que puedan transmitir el virus sin saberlo. Entonces, por tanto, una persona que dio positivo debe aislarse inmediatamente, y por otro lado, los contactos identificados deberían ser en buena ley probados y aislados también si es que son positivos, ¿no? Y esto es una metodología que ha sido probada por la Organización Mundial de la Salud hace ya unos años, se ha usado con el ébola, etcétera, y justamente es algo que no tiene nada de digital, ¿no? Entonces, justamente hay tecnologías digitales y dos estrategias digitales que han venido como para apoyar justo a la epidemiología, en el caso justamente de traceo de contactos, traceamiento de contactos, no sé cómo se dice en español. Bueno, y justamente hay dos técnicas o dos estrategias digitales. Una es basada justamente en la cercanía, ¿ok? O el contacto en el fondo, y esto usa realmente el Bluetooth, en el fondo asumiendo que usamos el Bluetooth del teléfono porque es el dispositivo que todos tenemos cerca, digamos, y otras estrategias que son basadas en la localización. Y aquí realmente hay un gran dilema, y un viejo dilema entre seguridad y privacidad con relación a la geolocalización. O sea, hay una desventaja grande también tecnológica con relación al funcionamiento limitado en recintos cerrados y el fuerte impacto también que tiene claramente en la privacidad, ¿ya? Entonces hay una estrategia digital que es basada en Bluetooth, que tiene grandes ventajas, que son que recogen los contactos por cercanía física, que son más respetuosos en privacidad, que usan pocos recursos de batería, pero que en el fondo lo que necesitan es mantener una lista, digamos, centralizada o descentralizada de igual, pero hay que hacer en algún momento el match entre los contactos estos posibles que puedan estar, digamos, haber estado en contacto positivo. Entonces aquí es que viene Francia y viene también INRIA representando a Francia en un consorcio europeo que se llama Pan-European Privacy and Proximity Tracing. Disculpen que lo diga en inglés, pero el nombre no está en español, y que justamente es un proyecto europeo para investigar en el trazado de contactos anónimos basados en Bluetooth. ¿Por qué? Primero porque la tecnología de Bluetooth no estaba preparada y no fue creada en sí para medir distancia, ¿ya? Entonces justamente aquí, bueno, hay un gran consorcio liderado también por Francia y por Alemania, que tiene varios requerimientos en la creación de este gran protocolo, ¿no? Que es el que ha creado INRIA, que es el protocolo ROBEA, que tiene requerimientos de interoperabilidad, de cumplir con la Ley Europea de Protección de Datos y con la entrega, en el fondo, de datos epidemiológicos a una unidad centralizada de salud para realmente combatir la pandemia, no que los datos se queden por ahí sin que puedan ser utilizados en ese sentido. Entonces aquí es que viene también, de nuevo, a partir de todo esto, viene entonces la aplicación Stop COVID, la aplicación Stop COVID que ha sido
desarrollada también por INRIA, bueno, liderado por INRIA, pero a través de un consorcio de colaboradores público-privados, grandes empresas están también involucradas de una manera también altruista en el desarrollo de este gran proyecto. Y este gran proyecto tiene por debajo el protocolo que fue desarrollado en INRIA, en particular en INRIA París, en el grupo Privatis, y que tiene 5 fundamentos importantes, o sea, sin tener que entrar en debate probablemente en términos de privacidad. Los 5 fundamentos son que se usa esta aplicación como parte de una estrategia global, ¿ya? Para manejar la crisis, esta crisis puntual de salud y el monitoreo epidemiológico. Luego, para hacer un cumplimiento estricto del marco de protección de datos y de privacidad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo y lo que está definido por la Ley de Protección de Datos. Luego, que sea completamente transparente, o sea, transparente en el hecho que implica principalmente pues una difusión, o sea, bajo una licencia de código abierto, también que sea transparente también a críticas, ¿ya? Y también a contribuciones, ¿ok? Y por otro lado también que implica un respeto a los principios de soberanía digital del sistema de salud pública, ¿ya? Francia ha decidido no adherirse, por ejemplo, a otras soluciones de otro tipo de, digamos, empresas que se han liberado por ahí. Ha decidido tener, o sea, tener un respeto sobre la soberanía de su propio sistema de salud pública y ha decidido crear su propio para proteger también los datos de todos los franceses. Y por otro lado, que es algo súper importante, transparentar la naturaleza temporal del proyecto. Esto es un proyecto que no va a estar captando datos sobre la persona constantemente, es algo que va a tener una vida útil justamente hasta cuando esta pandemia desafortunadamente dure y hasta que una vacuna no aparezca, que será pues el momento donde probablemente todos podamos volver a una normalidad, ¿vale? Entonces, esto es con relación a Stop COVID. Hay grandes implicaciones, digamos, y debates técnicos con relación a Stop COVID, que podemos probablemente a lo mejor abordar en las preguntas. Y en aras del tiempo, me voy a mover rápidamente al último proyecto. El último proyecto que les voy a comentar justamente está motivado en cómo apoyar a la investigación, justamente a los científicos, justamente en toda la investigación que existe hoy sobre el coronavirus, ¿no? Entonces, los investigadores, o sea, se han volcado de una manera, todos lo hemos hecho de alguna manera para apoyar con la lucha del coronavirus. Y lo que es importante es que entre marzo y junio, o sea, la cantidad de artículos científicos que se han creado desde solo en la temática del coronavirus se han multiplicado por 5. O sea, estos datasets, digamos, estos conjuntos de datos de artículos, o sea, han pasado de tener 28.000 papers a tener 142.000 como tienen hoy. Entonces, la gran pregunta detrás de esto es cómo puede venir un científico hoy a entender cómo se está en el estado del arte de la investigación del coronavirus. Realmente, cómo comprender 150.000 artículos es imposible. O sea, para una persona, ¿no? Entonces, ¿cuáles realmente son los importantes? ¿Cuáles son poco significativos? ¿Cuáles están errados? O sea, y estos son problemas similares que pueden existir también en probablemente en las redes sociales, estos que llamamos las fake news, o en el propio entendimiento o la comprensión también de los propios documentos, ¿no? Sabiendo que los papers en el fondo son documentos. Y hay grandes desafíos en la cantidad de la información, o sea, en los grandes volúmenes de datos, pero también en ese tipo de datos que están, llamamos datos oscuros o datos dark data, que en el fondo lo que está es información oculta en documentos, ¿no? Y que es difícil información de extraer. Entonces, para esto nosotros, y en particular INRIA en Chile, creó también con el apoyo de INRIA, digamos con el apoyo de INRIA, porque es a través también de la misión COVID, o sea, INRIA en Chile postuló a un proyecto de investigación que se llama, le hemos puesto Risotto, que es Research Intelligence Search and Organization Tool. En INRIA tenemos una costumbre de ponerle nombres graciosos, digamos, a los proyectos. Y entonces justamente Risotto lo que pretende ser es una herramienta de apoyo a la investigación, a los investigadores para que puedan identificar de alguna manera rápida temas de forma jerárquica, ¿ya? Artículos más relevantes dentro de cada tema, que puedan claramente clasificar los nuevos descubrimientos que son de alto potencial versus los que no tienen tanta relevancia, que permita también la búsqueda de artículos de una manera organizada y bueno, probablemente lo que identifica a Risotto con relación al resto de las herramientas que existen es que es completamente automático y basado en métodos de inteligencia artificial.
¿ya? Entonces, aquí Risotto está en una mejora constante. Esta es la versión, en este enlace pueden encontrar la versión 1.0 de Risotto, que está desplegada ya, pero está en una mejora constante. Por detrás estamos nosotros construyendo nuevos algoritmos desde el punto de vista de la inteligencia artificial también para avanzar en que realmente la respuesta que desde el punto de vista de la IA sea más precisa, también como producto, y también para conseguir un apoyo en la investigación también en sentido a largo plazo. Y por último, solo quiero mencionar que ayer tuvimos una gran también noticia con el lanzamiento de la Alianza Global sobre inteligencia artificial, que es algo que el presidente Macron había anunciado en octubre del año pasado en la conferencia internacional en el Foro Global de Inteligencia Artificial, que fue en París, por el Plan Nacional, por el IA for Humanity. Y justamente el lanzamiento de esto, bueno, viene para varias cosas. Lo primero es para tratar 4 temas importantes y 4 grupos de trabajo importantes. Hay 15 miembros fundadores que están liderados por Francia y por Canadá. Y bueno, ahí están toda la lista de los miembros fundadores, y realmente los temas y los 4 grupos de trabajo importantes son la IA responsable, ¿okay? El gobierno de datos, la gobernanza de los datos hay que ordenarlos, hay que quitarle todos los sesgos a los datos de todo el tipo que sean, para tratar también el futuro del trabajo y la innovación y la comercialización sobre inteligencia artificial. También con este Global Partnership hay 2 centros de investigación en inteligencia artificial que se van a crear, uno en París y otro en Montreal, y el de París va a estar coordinado y liderado por INRIA también. Y importante, por esto lo traigo aquí también a colación, no solo porque hay una gran fuerza importante a nivel mundial con relación al apoyo de la investigación en este sentido, y también sabiendo la implicación que tiene en particular en la salud, a corto plazo los expertos que van a estar involucrados en esta alianza, digamos, van a investigar y se han comprometido a investigar en la lucha del coronavirus ahora, justamente a corto plazo, hasta recuperar, justamente que nos recuperemos todos de esta pandemia. Y por último, es solo colocar, para paso a las preguntas, que tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 desafortunadamente no va a ser la última pandemia que vamos a vivir como seres humanos. O sea, tenemos que transitar hacia un modelo donde el Estado sea pues realmente el garante de la seguridad y el bienestar. Esta es una visión a largo plazo. La investigación, el desarrollo y la tecnología tienen que servir como un mecanismo de resiliencia justamente para cuando estas cosas suceden, ¿ya? Por otro lado, no tengo cómo no decir que hace falta también justamente una gran adopción en la inteligencia artificial, hace falta moverse hacia una transformación digital real y profunda también en la salud, ¿ya? Hace falta minimizar las disrupciones, hace falta minimizar los riesgos, hace falta más inteligencia artificial, más competitividad en estos sentidos. Por otro lado, no puedo también dejar de hablar de que la vuelta, esta vuelta post-coronavirus, ojalá sea todo y estemos todos comprometidos a que sea una vuelta verde, digamos, una vuelta también ecológica hacia la normalidad. Cambiemos, definitivamente cambiemos, y que realmente exista en el fondo pues menos impedancia con la inteligencia artificial, sin olvidar que realmente todas las soluciones que se desarrollen con inteligencia artificial tienen sí o sí que respetar los derechos fundamentales del humano, y el humano tiene que estar en el centro absolutamente de todo esto. Entonces, pues esto es lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayat. Me toca a mí transmitirte algunas preguntas, mucha curiosidad de nuestro público, excelentes preguntas. Empezaré por la primera. En tu opinión, ¿qué está faltando para que todos estos avances de la inteligencia artificial tengan un despliegue masivo en la sociedad en general? ¿Cuán lejos estamos de verlo implementado? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, yo creo que el cuestionamiento en el fondo de la inteligencia artificial es en el fondo una realidad del propio, digamos, cuestionamiento ético de nuestra propia sociedad, ¿ya? Y esto es un poco lo que yo conversaba, digamos, aquí cuando colocaba el ejemplo del desafío ético. Entonces, las mayores preocupaciones que tenemos hoy están de alguna manera derivadas del uso, digamos, malicioso, que podemos decir, o poco ético, de las propias herramientas. Pero en realidad la IA en sí no es ética o no, ¿ya?
O sea, por ejemplo, recientemente leí que varias empresas estaban distribuyendo relojes tipo smartwatch para sus trabajadores, por ejemplo, para animarles a hacer deporte, solo porque la empresa se reservaba el derecho de acceder a los datos de estas personas, ¿no? Y solo porque eran sus trabajadores. Entonces, eventualmente podrían, por ejemplo, predecir futuras enfermedades, futuros problemas médicos, etc. Entonces, claramente hay límites, ¿no? Y hay grandes desafíos en ese sentido. Por tanto, de la misma forma que como sociedad sabemos a quién, digamos, permitirnos usar un auto o un avión, ¿no? Y que tenemos ese tipo de decisiones, ¿no? En el fondo que tenemos, debemos como sociedad también pensar cómo usamos la inteligencia artificial. Esa es una conversación y una discusión que tenemos que tener, y todos estos institutos, foros y planes y estrategias nacionales y mundiales, ¿no? Tienen que ver con esto. O sea, en el caso de la salud es realmente particularmente sensible, justamente porque el humano se encuentra en el centro. Eso es una realidad, ¿no? El humano está en el centro, entonces los resultados pueden ser usados de forma incorrecta. Hay muchísimos ejemplos. Hay unas estadísticas ahí terribles de cómo realmente creo que es un tercio de todos los diagnósticos médicos hechos están mal hechos. Están mal hechos justamente porque hay poca información, porque hay poca capacidad de procesar toda esta información. Entonces realmente, si esto implica en diagnósticos equivocados, esto claramente puede, hasta cierto punto de vista, podría, digamos, ser más evitable, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser usada contra intereses de las personas, o sea, no sé, por ejemplo, podríamos, no sé, tener un seguro de salud que tenga nuestros datos, por ejemplo, de comportamiento, y que los seguros de salud sean denegados a lo mejor, o probablemente a los trabajadores de la empresa que mencioné antes, justamente porque está usando datos y está infiriendo cosas, ¿no? Realmente de estas personas, cuando realmente el sistema debería ser usado realmente para estar salvando vidas, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que el análisis desde la ética, digamos, de la inteligencia artificial, es que debe primero ser un deber para la sociedad, y no solamente, digamos, los investigadores y en el contexto de la salud, sino, digamos, hay que tomarla muy en cuenta, y es probablemente una, digamos, asignatura pendiente, ¿no? En la que todavía hay que caminar. Bueno, pasemos a una segunda pregunta que también es muy de actualidad. Inteligencia ecológica, ¿cómo lo ven posible si el deep learning depende del big data, lo que implica cantidades increíbles que son responsables del consumo de más de 3,5% de la energía eléctrica a nivel mundial? Sí, qué interesante, porque justo la semana pasada, justo el martes de la semana pasada, estuve invitada en un seminario del Ministerio de Ciencia, donde justamente el tema que hablé fue de inteligencia artificial verde, digamos, ¿no? O ecológica, ¿no? Entonces, justamente entonces la pregunta es cómo la inteligencia artificial puede ser realmente más ecológica. Y realmente hay una paradoja, es una realidad que hay una paradoja entre el consumo de entrenar modelos de inteligencia artificial y el uso que se tiene el uso después que se hace de los modelos de inteligencia artificial. O sea, está estimado, y de hecho se estimó a raíz que lo estimó INRI, a raíz del desarrollo de la propia estrategia de inteligencia artificial, o sea, AI for Humanity, justamente que hay de un 20 a un 30 a un 50% de toda la energía que se va a consumir hasta 2030 va a ser responsable de las tecnologías digitales. También se ha estimado recientemente en varias investigaciones que solo entrenar un modelo basado en, bueno, es un modelo específico, se llaman transformers, ¿ya? De procesamiento de lenguaje natural, pero entrenar solamente estos modelos, por ejemplo, consume, en términos de huella de carbono, más CO2, digamos, que el impacto que puede tener el uso de un coche, ¿ya? Un auto, en toda su vida útil. Y estamos hablando de 5 autos, ¿ya? Y esto es el entrenamiento de un solo modelo. Está claro que hay una paradoja.
Y está claro que esto es una gran línea, por eso es justamente una gran línea de investigación, porque justamente es una línea de investigación que parte, no hay una solución para esto, es una solución multicomponente, es una solución, digamos, holística, que pasa por revisitar el hardware que usamos, ¿ya? Y dónde lo colocamos, ¿ok? Justamente pasa por revisitar los propios métodos, ¿ya? Que sean también más óptimos, y nosotros tenemos un proyecto en ese sentido, donde también de conjunto con otras universidades y otros equipos de INRIA, pues estamos investigando en métricas concretas, ¿ya? Para también fomentar la transparencia en ese sentido, ¿ya? En el sentido de, hoy justamente en la inteligencia artificial y en las conferencias mayores de inteligencia artificial se ve que digamos, quienes promueven o quienes tienen métodos probablemente más eficientes, a lo mejor en alguna técnica, provienen de a lo mejor institutos de investigación asociados a empresas, dígase que tienen recursos. Entonces es digamos, también una necesidad, justamente por también tener un compromiso con la democracia y el acceso también a la propia investigación. Entonces por eso que nosotros también tenemos esta línea de Green AI, que llamamos dentro de INRIA, justamente porque es un tema súper importante, pero la respuesta no hay una respuesta, es realmente una línea de investigación abierta. Gracias, Nayat. Gustavo Guíñez se pregunta por qué en Chile cuesta tanto implementar la inteligencia artificial en el desarrollo digital y cómo podría mejorarse, implementarse de mejor manera la cultura de inteligencia artificial en las políticas públicas. Ya, ¿Gustavo? Gustavo. Gustavo, sí. Hola, Gustavo. Bueno, es una pregunta que, bueno, hay que primero comentar que el tema de la impedancia, digamos, con la inteligencia artificial no es algo solamente de Chile, ¿vale? Es algo también que sucede en todo el mundo, ¿ya? Probablemente se refleja más en los países de la región, ¿ya? O países que están en vías de desarrollo, ¿ya? Y hay un tema grande con esto, probablemente, bueno, el gobierno pues tiene un plan actual de inteligencia artificial que está creando, ¿ya? Está creando pues una estrategia nacional de inteligencia artificial al país. Claramente hay una impedancia, y yo creo que básicamente tiene que ver con el desarrollo de Chile y cómo Chile cómo que ahí está la distribución también por Producto Interno Bruto, que está bastante reflejado en sectores bastante más conservadores como la minería, y que quiero decir, Chile tiene primero que evolucionar de este modelo más extractivo, ¿no? Y yo creo que Chile es consciente de esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo creo que la única manera de hacerlo es fomentando más investigación y desarrollo, en hacer alianzas pública-privadas, o sea, con empresas de tecnología nacionales. O sea, hay dos grandes gremios también que asocian en empresas nacionales de tecnología, ACTI y Chiletec. Hay institutos de investigación como INRIA, pero hay también grandes universidades. Entonces, la creación de instancias donde se puedan crear y fomentar esta, digamos, interdisciplinaridad, pueden ser como mecanismos, digamos, exitosos, ¿no? Para fomentar y amplificar el desarrollo de la inteligencia artificial en Chile. Está claro que tiene que haber inversión pública en esto, ¿ya? Entonces tiene que haber una inversión pública, privada también, pero la creación de probablemente consorcios, de la manera que se está avanzando también en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, yo creo que va a dejar algunas luces, por lo menos algunas luces de por dónde tendrían que ir, que además también ha estado bastante inspirada en la estrategia de inteligencia artificial francesa, también por nuestra participación ahí. Entonces, ojalá esto termine, pues en una inversión, probablemente más inversión en investigación y desarrollo en este sentido. Muy bien. Carlos se pregunta, Nayat, ¿qué piensas de la posibilidad de utilizar herramientas de rastreo en redes de datos móviles desde el punto de vista de la privacidad de la información? Bueno,
Aquí hay un gran tema, yo creo, en uno de los slides no entré en polémica, pero justamente lo que intentaba colocar, si bien, bueno, hay un gran dilema. Primero hay un gran dilema porque nosotros como sociedad occidental, digamos, somos como sociedad diferentes. Probablemente esta pregunta no fuera ni siquiera una pregunta si estuviéramos en una sociedad oriental, ¿ya? O sea, si estuviéramos hablando en países como Corea del Sur, como China, etcétera, probablemente esto no fuera una pregunta, ¿ya? Entonces, claramente hay temas de privacidad, temas de seguridad, que claramente soluciones de rastreo usando y de geolocalización, más que de rastreo, de geolocalización, porque justamente el rastreo que se puede entender usando el Bluetooth con el contact tracing no es en el fondo un rastreo. O sea, porque no es en ningún caso una aplicación de rastreo ni de geolocalización, es una aplicación digamos, que apoya el rastreo de contactos, pero solo eso, ¿ya? Y que solo da una notificación en el fondo cuando se ha sido estimado que has estado en contacto cercano con un caso positivo. Entonces está claro que hay un dilema grande cuando se usa el GPS del teléfono, los datos geolocalizados, etcétera, y que se consiguen estimar o se consiguen anticipar, por ejemplo, datos de nosotros más personales, ¿no? Se pueden inferir cosas más personales sabiendo dónde estamos, sabiendo si fuimos al supermercado a cual fuimos, sabiendo justamente la clínica que fuimos, o sea, podemos inferir cosas. Entonces, si usamos una aplicación de rastreo geolocalizada, probablemente podremos inferir si nuestro vecino tiene coronavirus o no, por ejemplo, ¿no? O a qué mercado o a supermercado suele ir, ¿no? Entonces, estas son cosas que realmente son impensables en una ley de protección de datos como la vigente en Europa. Y aquí en Chile, justamente, desafortunadamente, todavía la ley de protección de datos es bastante, digamos, inocente en el sentido como está propuesta, y hay grandes avances todavía en plantear, digamos, la problemática alrededor y en levantar la problemática y todos los flags en lo que realmente habría que enfocarse. Por otro lado, hay que tener en cuenta que realmente con nosotros como seres humanos es súper importante que nosotros jóvenes nos estemos cuestionando cómo compartimos nuestros datos de geolocalización, porque nosotros normalmente usamos el teléfono y en cuanta aplicación nos instalamos, probablemente nos solicita el acceso, por ejemplo Facebook, por ejemplo WhatsApp, ¿okay? Nos solicita acceso a la geolocalización y nosotros no lo pensamos dos veces y no nos cuestionamos y damos acceso, ¿ya? Y entonces es muy paradójico que ahora en una situación de pandemia, intentando hacer un control localizado, nosotros estemos en este realmente tipo de debate, ojo, que hay que también tener, ¿ya? Pero claro, hay muchas cosas ahí alrededor. Sigamos con la penúltima pregunta. ¿Ya? ¿Existe desde INRIA iniciativas que estén en la línea educativa para formar a los niños en inteligencia artificial a partir de los juegos, por ejemplo? Nos explican por aquí que existen desde la MIT investigaciones en esta línea, entendiendo que hoy los algoritmos o el análisis de datos está en todas partes, por lo que es necesario formar personas críticas de los ecosistemas digitales en los que vivimos. Es una observación y una pregunta. Es una muy buena pregunta y una muy buena observación también. Y claramente, o sea, justamente el gran debate sobre la inteligencia artificial alrededor del futuro del trabajo probablemente tiene que ver, y la respuesta a esto justamente tiene que ver con formar personas, ¿ya? Con capacitar a personas justamente en estas tecnologías de manera que la adopción sea algo también más natural. Entonces está claro que incluso también en Francia pues hay programas de aprendizaje a partir de justamente la creación del programa nacional, justamente en edades más tempranas, porque claro que hay que crear pues el espacio, digamos, el pensamiento abstracto en los niños cuanto antes, digamos, se cree mejor. Y por otro lado, nosotros aquí, o sea, bueno, en Francia tenemos un programa en particular que se llama One Class, One Researcher, One Class. Perdón que lo diga en inglés porque es que es en inglés, no sé si es un tema comunicacional, pero
Bueno, entonces justamente es que hay un comprometimiento de que cada investigador de INRIA, y en INRIA somos 4.500 investigadores, o sea, realmente acerque la inteligencia artificial a los colegios, ¿ya? Y esto se está haciendo en Francia. Hay un comprometimiento de que cada investigador hace charlas, ¿ya? Digamos, de divulgación científica, etcétera, asociadas con inteligencia artificial en particular. Por otro lado, esto está claro que hay que empezar en edades muy tempranas y esto se está haciendo. Nosotros también por aquí hemos apoyado instituciones justamente creando de conjunto instancias como esta, instancias que recibimos a colegios en nuestras instalaciones en INRIA, aquí en Chile, también otras instancias que hemos organizado con otras asociaciones también para apoyar sobre todo las niñas en TIC, y también, o sea, es un poco en el mismo sentido, ¿ya? Por otra parte, nosotros aquí en Chile, en INRIA en Chile, y también, bueno, en Francia ahora próximamente tenemos un instrumento que se llama INRIA Academy. Y INRIA Academy también lo que intenta ofrecer nuestro INRIA Academy es ese acercamiento a la tecnología, no solo inteligencia artificial, ¿vale? Pero basada también en un modelo open source, en un modelo donde realmente no evangelizamos, como suelen hacer muchas empresas, en ninguna tecnología en particular, sino enseñamos sobre tecnologías que están al alcance de todos, digamos, ¿no? Entonces, tecnologías en el fondo que son también propias de INRIA, tecnologías nuestras, como por ejemplo Scikit-learn para el aprendizaje de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, o el caso de Riot para Internet de las Cosas, o el caso de SOFA para modelamiento, por ejemplo, en salud, que es un software fabuloso, increíble. Entonces sí, tenemos un poco en los dos sentidos, y estas formaciones van un poco más avanzadas, tienen una orientación ya un poco más hacia la industria y probablemente también acelerar, y tiene que ver un poco también con la pregunta de Gonzalo, de qué se puede hacer para acercar también esto a la industria para que finalmente se adopte, y esto tiene que ser primero por mostrar que funciona, ¿ya? Mostrar primero que funciona en espacios de prueba y luego también acercarlo a través del conocimiento, acercarlo a través de la formación. Bueno, la última, que probablemente merece otra conferencia, pero bueno, últimamente se escucha un cuestionamiento de la inteligencia artificial y su impacto ético. ¿Cuál es tu visión en este punto y cómo se aplica a la salud? Ya, bueno, vamos a ver. ¿Cómo se aplica a la salud? Hay grandes desafíos, digamos. Desafíos. ¿Vuelvo a hacer la pregunta, Safia? Últimamente se escucha un cuestionamiento de la inteligencia artificial y su impacto ético. ¿Cuál es tu visión en este punto y cómo se aplica a la salud? Bueno, esto creo que ya lo habíamos conversado antes, un poco con la ética. No sé si yo, digamos, Sí, sí, invertí o lo mezclé, ¿no? sí, ya tocamos Pero el en tema. cualquier... pero en cualquier caso, sí, la ética pues tiene que ver, está asociada, es un deber en el fondo para como lo comentaba, para toda la sociedad. Yo creo que está faltando probablemente entender que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, ¿no? Digamos, en términos de que es equiparable digamos, a la revolución industrial, ¿no? Entonces, está faltando darse cuenta de esto, está faltando probablemente establecer un margen de hipoteca de nuestro futuro, tanto a nivel, digamos, como personas, ¿ya? Como organizaciones, también como países, o sea, hacia dónde también queremos ir. La diferencia probablemente es que en otros momentos de la historia, digamos, como por ejemplo, pues en la era nuclear, ¿ya? Era necesario hacer una gran inversión para poder avanzar, ¿ya? Inversiones millonarias. Ahora el acceso es mucho más democrático, ahora el acceso, el recurso principal es el recurso humano. Por tanto, y esto se enlaza también con la respuesta anterior, es la mayor inversión que podemos hacer, es la inversión en personas. Y si bien es necesario también hacer inversiones en tecnología, digamos, en inversiones en elementos tecnológicos, ¿ya? Que soportan la inteligencia artificial, también es importante invertir en personas. Y la mayor parte de las preocupaciones, digamos, que están derivadas de nuevo del uso malicioso
de la inteligencia artificial, ¿no? Están derivadas en el fondo de un poco ético de la herramienta, pero como lo comenté antes, la inteligencia artificial en sí misma, ella no es ética o no ética. La inteligencia artificial aprende de los datos y por tanto aprende de nosotros todos como sociedad. Entonces lo primero es que nosotros tenemos que, digamos, repensarnos qué queremos ser como sociedad, ¿no? De alguna manera, porque el debate es un debate abierto, es el debate de qué queremos ser como seres humanos, ¿no? Y entonces a partir de ahí construir nuestras propias inteligencias artificiales, ¿no? Y después vamos a establecer entonces el debate tecnológico de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, era la última. Llegó el momento de los agradecimientos en nombre de la Embajada de Francia, en nombre del Instituto Francés de Chile. Queremos agradecerte profundamente, Nayat, por esta excelente ponencia, agradecer al público, Sophie, por su introducción sobre la cooperación franco-chilena. Espero que haya permitido al público descubrir un poco más sobre nuestro trabajo conjunto. Queremos también seguir conectados con ustedes y contarles que vamos a seguir con estas conferencias en línea, otras actividades artísticas también, que ya desde fines de junio tendremos otra conferencia, en julio también, así que sigan con nosotros. Muchas gracias, Nayat. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por todo el apoyo. Nuevamente agradecerles también. Hasta luego, gracias a todos por participar.